doctor, ¿se ve? Sí se ve, ya lo estoy viendo, sí. Bueno, vamos a empezar entonces la clase. No puedo entrar a mi computadora, no sé por qué no entra en el Google, en el Meet. Bueno, ya, pero ya tenemos acá ya la diapositiva. Me vas a tener que ayudar a cambiar la diapositiva nomás, ¿ya? Ok, doctor, no se preocupe. Ya, muy bien. Entonces vamos a iniciar la clase de insuficiencia renal crónica. La siguiente. Vemos acá que la conformación anatómica de los riñones tienen un tamaño tanto derecho o izquierdo de unas características de 12 por 6 por 3 más o menos en promedio, y hay una ligera variación en su peso con relación al sexo masculino o al sexo femenino. ¿Ya? La siguiente. En la parte fisiológica, vemos que el riñón tiene que cumplir una función de filtración de la sangre para eliminar los desechos metabólicos, y a través del riñón pasa durante el día más o menos 180 litros. ¿Ya? Y se reabsorben a nivel tubular solamente el 1%, lo que hace eliminar en forma de diuresis aproximadamente entre 1000 y 1500 centímetros cúbicos. La siguiente, por favor. Existen algunas características que tenemos que tener en cuenta con la función renal, sobre todo que la función renal no debe eliminar proteínas, porque los glomérulos no deben permitir el pasaje de moléculas tan grandes. Y normalmente podemos encontrar entre 20 y 200 microgramos como máximo, ¿no? Cuando ya pasa por encima de 30 a 300, se llama microalbuminuria. Y cuando ya los niveles se elevan a más de 300 miligramos en 24 horas, se llama macroalbuminuria. La siguiente. Entonces, en la parte de esta patología, es una patología bastante frecuente realmente, porque se está incrementando progresivamente conforme avanza la edad de las personas, ¿no? Principalmente. Pero tiene un porcentaje de la población, entre 6 y 7% de la población mundial tiene afectación renal. Más o menos es un volumen grande de la población que puede morir por esta causa, y ocupa el 12º lugar como causa de muerte. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la definición que tenemos de la insuficiencia renal crónica? No diferente de la insuficiencia renal aguda, que es otro tema, creo que lo han visto ya en otra oportunidad. En el caso de la insuficiencia renal crónica, es una alteración de la función renal, pero causada por varios factores, ¿no? Que alteran la estructura renal y que se va instalando. La característica es que se instala lentamente y en forma progresiva durante aproximadamente 3 meses o más. O sea, más de 3 meses tiene que tener el proceso para que sea crónico. Antes de 3 meses se cataloga todavía como cuadro agudo o subagudo. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta para esto? Para esta patología es la filtración glomerular, que debe estar disminuida. Debe estar disminuida por debajo de 60 mililitros. Y también la presencia de albuminuria, que es una característica que hemos visto que se encuentra en los pacientes que también presentan alteración del sedimento, acompañado de alteraciones hidroelectrolíticas que son debidos a la filtración glomerular y a la fase tubular, y que tienen modificaciones pues, en su composición histológica, y que pueden ser evaluadas por medio de una serie de procedimientos ahora de imágenes, o sea, puede ser desde tomografías hasta gamografías, y que pueden llevar a un trasplante renal. La siguiente, por favor. La siguiente, cámete. La frecuencia de la insuficiencia renal crónica, ya hemos visto que hay una prevalencia bastante alta, pero lo que tenemos que tener en cuenta más que todo es que significativamente se presenta en los adultos, que aumenta con esta enfermedad, aumenta significativamente el riesgo de mortalidad cardiovascular hasta en 10 veces. Eso tenemos que tener en cuenta. La falla renal tiene una repercusión directa en la falla cardíaca y viceversa también, ¿ah? Y hasta en 10 veces en proporción. Tiene también ese tipo de alteración, va a llevar a que el paciente tenga un mayor uso de hospitalizaciones, porque es un paciente que requiere bastante atención,
va a disminuir significativamente su calidad de vida porque va a tener una serie de manifestaciones sintomáticas que le van a impedir hacer su vida normal y tiene una serie de efectos secundarios cuando se usan fármacos. Hay que saber titular los fármacos porque la mayoría de fármacos que consumen las personas que pueden tener otras patologías adicionales son por excreción renal. Por lo tanto, esos pacientes pues tienen la tendencia a tener que regular bien la medicación que se usa. La siguiente, por favor. La etiología, ¿no? La etiología de este cuadro tiene relación con los factores de riesgo que vamos a ver que se generan. Hay una relación directa entre los diabéticos con complicaciones de la nefropatía diabética, ¿no? Casi el 40% de los pacientes con patología de insuficiencia renal crónica son de causa diabética. Un 30% casi es de causa por nefroesclerosis hipertensiva. Y las demás son ya glomerulopatías, nefritis crónicas, riñones poliquísticos, problemas de uropatía obstructiva. La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿no? que se genera con eso, ¿no? Hemos dicho que los pacientes que tienen, y ya hemos comentado que estamos en la época de los factores de riesgo, ¿no? Generalmente hay enfermedades como los que son diabéticos tienen mucho predisposición con casi un 40%, ¿no? Los que tienen hipertensión arterial casi un 30%, y los que tienen enfermedad cardiovascular generalmente tienen una repercusión renal hasta en 10 veces más que la población en general. La insuficiencia cardíaca, también hay una relación también con alteraciones patológicas de causa familiar. Y generalmente tienen también por a veces alteraciones en la conformación de renal o de los uréteres que pueden favorecer también una falla renal crónica. Y la edad es importante porque mientras más edad tenga la persona, tiene más impacto en la capacidad de función del riñón. Como hemos mencionado también, el uso de fármacos pueden tener una serie de implicancias que pueden afectar pues realmente la, a la función renal, ¿no? Que ya está afectada, ¿no? Y puede tener también causas que puede ser por problemas quirúrgicos, o sea, hay los monorrenos, por ejemplo, tiene un riñón no desarrollado, lo tienen que extirpar, o riñón con poliquistes que hay que sacarlo, o riñón con una alteración potencialmente oncológica, hay que retirarle el riñón. Entonces, todo eso tiene una repercusión importante en los factores de riesgo para generar insuficiencia renal. Sabemos ahora que antes decíamos que los pacientes que quieren donar un riñón a su familiar porque es compatible, aparentemente no había problema, pero sabemos ahora que el retirar un riñón y sobrecarga el trabajo del otro riñón que se queda, y por lo tanto esa persona tiene tendencia a hacer insuficiencia renal. La siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de lo clásico, ¿no? Hacemos examen clínico, pedimos en la parte laboratorial, pedimos cómo está la filtración glomerular, que es un parámetro muy importante para ver la alteración de la función renal, cómo están las proteínas, si hay proteinuria, que ya hemos señalado. En el sedimento urinario vamos a encontrar de repente hematuria. En la parte hematológica podemos encontrar anemia, hay alteración del perfil lipídico. Ahí está la relación entre las afectaciones que se producen en las personas que tienen problema renal y con relación al corazón, porque hay una dislipidemia importante en estos pacientes, como vamos a ver más adelante. Y la creatinina en orina y proteinuria que tenemos que evaluar en el paciente. También tenemos que hacer uso, como hemos dicho, de toda una serie de imágenes, como es el caso de la radiografía de abdomen, que bueno, que antes usaba mucha radiografía, la gamografía renal, que también se usa bastante ahora para ver la función renal, la TAC, la resonancia magnética,
Y en algunos casos podemos llegar hasta biopsia percutánea. La siguiente, por favor. Acá tenemos una clasificación, ¿no? Una clasificación es muy importante, ya sabemos cuáles son los factores que se generan, cuáles son los que causan la insuficiencia renal, pero tenemos que ver cómo lo clasificamos, porque depende mucho de la clasificación de estas patologías para poder qué tipo de asignación de tratamiento le vamos a dar, ¿no? Entonces, como hemos dicho ya, tomamos en cuenta dos criterios, ¿no? Un criterio que es la filtración glomerular y el otro criterio que es la albuminuria para poder clasificar el tipo de insuficiencia renal. En la categorización de filtración glomerular, hemos dicho que los pacientes que categorizamos en 5 grados, ¿no? El primer grado es considerado todavía como normal, o sea, más del 90% de la filtración glomerular. O sea que eso es normal. Cuando ya está por debajo del 90%, entre 60 y 89, ya hablamos del grado 2, ¿no? Entonces ahí hay una ligera disminución, como vamos a ver, casi no hay sintomatología, es generalmente asintomático, grado 2. El grado 3, hay grado 3A y B, pero generalmente cuando la función renal está por debajo de 59 hasta 45 de la filtración glomerular. Hay a veces son algunos síntomas de manifestación que puede presentar el paciente. Entonces vamos a mencionarlos como son. Y los de 40 a 30, que son los de grado 2B, 3B, perdón, también ya tienen unas manifestaciones un poquito más marcadas, ¿no? Entonces el grado 3B casi es compatible casi con el grado 4, donde la función renal está por debajo de 30. Un concepto importante que tienen que tener es que la función renal de 30 para arriba todavía podemos manejarla casi con poca sintomatología, pero cuando ya está por debajo de 30 ya comienza a ver, ya el riñón ya no tiene capacidad de función adecuada, ya comienza a haber un fracaso en la función renal. Entonces ya tenemos que tener, y eso pasa en todos los órganos, a menos del 30% ya produce un grado de insuficiencia, ¿no? De función. Y ahí está gravemente disminuido la capacidad de depuración del riñón, o sea que generalmente ya no se elimina toda la cantidad de cuerpos nitrados y por lo tanto se va a cambiar el pH, no se puede regular bien el pH, no se puede controlar bien el balance hidroelectrolítico y se va a producir una serie de alteraciones en otros factores metabólicos, como vamos a ver. Y en el grado 5 ya es un fracaso, es un fallo. Ya por debajo de 15, ya ese riñón ya no puede funcionar y tenemos que hacerle una atención complementaria, ¿no? Un riñón artificial tenemos que ponerle, que viene a ser la diálisis. En el caso de la albuminuria también podemos catalogarlo en tres grados, el grado A1, A2 y A3, dependiendo de la cantidad de microalbuminuria que tenga, menos de 30, no hay problema, entre 30 y 300 ya hay microalbuminuria objetiva y a más de 300 ya hay una presencia de albuminuria significativa. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, la fisiopatología, una más dale para que complete. Ya, listo. Entonces tenemos que la fisiopatología en primer lugar, es la pérdida no tenemos más de 1 millón de nefronas, vamos perdiendo el número de nefronas. Normalmente no trabajamos con un 60% del riñón, pero generalmente como hay una pérdida, se va a disminuir pues la velocidad de filtración glomerular, pero se va a producir un fenómeno de compensación como en segundo nivel, ¿no? Entonces se produce aparentemente una hiperfiltración, o sea, las nefronas, los glomérulos que estaban prácticamente, las nefronas que estaban sin trabajar, ya tienen que entrar a trabajar y eso aparentemente compensa, ¿no? En el nivel 2, 3 compensa la función renal, por eso que no hay mucha sintomatología. Ya después se produce ya el daño importante del riñón con la nefroesclerosis y hay una pérdida mucho mayor pues, de nefronas en ese proceso. Y al final hay un deterioro progresivo de la función renal hasta bajar a los niveles por debajo del 30% de la filtración glomerular. La siguiente, por favor.
Acá vemos también que va a aparecer pues una serie de características como la nefroesclerosis, va a aparecer pues la proteinuria, la alteraciones túbulos intersticiales, las hiperlipidemias, esa modificación en el perfil lipídico que es lo que tiene repercusión cardíaca, agresiones renales por medio del contraste. Todos los contrastes que usamos, la mayoría de contrastes que usamos o son yodados o tienen un problema de la filtración renal. Y también puede haber toxicidad por una serie de fármacos que usamos. ¿Ya? La siguiente, por favor. Entonces acá ya también ya hemos dicho que hay cambios de electrolitos o también en algunos casos son asintomáticos. Miren, fíjense, el riñón es un órgano bastante noble. Cuando tenemos una disminución de la función del 70%, o sea, como hemos dicho, eh, más del 30% de la filtración glomerular, él es asintomático, no hay mucha manifestación sintomática. Cuando ya baja de 30, ya ahí el cuadro ya es catastrófico. La siguiente. Creo que nos hemos saltado, a ver, retrocede un poquito. Puede retroceder una. Enfrentamiento diagnóstico, ya, listo. Entonces, ahí una más darle para que aparezca lo de abajo, el del 2 y el 3, ya. Entonces, el enfrentamiento diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico, no? Tenemos que hacer una detección precoz. O sea, lo importante es que nosotros detectemos precozmente el daño renal. Sospechemos de que puede haber un daño renal. Paciente diabético, paciente hipertenso, paciente con antecedentes de alteraciones urológicas, de excreción urinaria, esos pacientes tienen potencialmente características de poder hacer falla renal, ¿no? Una insuficiencia renal crónica. Entonces, la clave es detectar en la población en general, es un screening, hay que prevenir que identificar por medio de la filtración glomerular o por medio de la excreción de proteica, podemos tratar de identificar los factores que podrían potencialmente producir daño al riñón y los nefrotóxicos que el paciente ingiere. El tabaquismo también tiene que tener en cuenta como un factor negativo, ¿no? En la anamnesis que podemos hacer con el paciente vamos a detectar de repente hematuria, síndrome de hematoso, o sea, edema de los pacientes, problemas que acompañan al cuadro renal, artralgias, mialgias, que tienen que ver con una modificación de la parte metabólica del riñón, o sea, se produce una serie de elevación de los fosfatos, de eliminación del calcio, lo que van a hacer una modificación importante en el aparato locomotor, ¿no? Y alterando también la parte muscular, ¿no? Puede haber una tendencia a una baja de peso, una desnutrición secundaria, ¿no?, del paciente si no ingiere adecuadamente sus alimentos, y tenemos que saber qué alimentos tiene que ingerir este paciente para que no tenga problemas. En los síntomas urinarios también puede haber prostatismo, también, como hemos dicho, infecciones urinarias a repetición, litiasis. Es muy importante como para tener en cuenta esos criterios. La siguiente, por favor. Acá tenemos las manifestaciones clínicas, o sea que realmente, la siguiente, por favor, para que cambie enfrentamiento diagnóstico. La siguiente, ya, ahí estamos. Entonces, en las manifestaciones clínicas, realmente hay una serie de cambios que tenemos que saber identificar en la piel, en la parte neurológica, ¿no? A veces hay un correlato con problemas isquémicos cerebrales, problemas de desorientación, confusión, apatía, neuropatía periférica, ¿no? También son características que son inespecíficas de la patología, aparentemente de otras patologías, pero que son parte de los síntomas que se producen cuando hay una disminución importante de la función renal. Desde el punto de vista cardiovascular también hemos visto que la hipertensión arterial puede llevar obviamente a la hipertrofia ventricular izquierda, puede haber pericarditis urémica también cuando los niveles de uremia
sea, no se puede eliminar adecuadamente, puede llevar a una insuficiencia cardíaca también secundaria. O sea, hay factores que tenemos que pensar que pueden tener una compatibilización con insuficiencia renal. En la parte hematológica, lo más importante es la presencia de anemia, una anemia normocítica normocrómica, como vamos a ver más adelante. Y la gastrointestinal puede haber una anorexia, náuseas, vómitos, que son pues expresiones de los síndromes urémicos, ¿no? De la retención de cuerpos nitrados en el cuerpo y de alteración del equilibrio ácido básico hacia una acidosis. Y desde el punto de vista endocrinológico vamos a ver dislipidemia, que es una consecuencia directa, disfunción de la parte sexual, resistencia a la insulina como intolerancia a la glucosa, ¿no? Estos pacientes que son diabéticos y que son la gente hay que tener en cuenta. En la parte ósea hay debilidad muscular, hay osteodistrofia renal, que es acumulación de calcio a nivel renal, porque no, el calcio está, sale de los niveles donde debe estar en la parte ósea y se va y se deposita en la parte renal. Y en el laboratorio, pues hay que tener en cuenta mucho la parte de la hiponatremia, o sea, el sodio baja, el potasio se eleva, ¿no? O sea, son características que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Entonces ya la siguiente. Entonces acá está, existe pues una serie de factores que ustedes tienen que identificar en la falla renal y cuando tiene ese paciente que está con falla renal, tiene que ir a una unidad de emergencia. Ustedes que lo ven al paciente, sospechan de falla renal y presenta, por ejemplo, una velocidad, una filtración glomerular por debajo de 15, ese paciente tiene que ir urgentemente a emergencia porque es probable que necesite hemodiálisis, ¿no? O entrar al programa de diálisis peritoneal, ¿no? Si hay edemas en el paciente, si el potasio está muy alto, ya va a presentar de repente trastornos a nivel cardíaco, arritmias, que ponen en riesgo al paciente. Si el nitrógeno está muy elevado, más de 100 miligramos por decilitro, ya ese paciente está haciendo un síndrome eh, urémico, ¿no? Que puede complicar al paciente una acidosis metabólica y una anatremia que disminuye, o sea, es una nefritis perdedora de sodio. La siguiente. Ya. El enfrentamiento diagnóstico, ¿no? Entonces acá tenemos acá, ya hemos visto de que hay que hacer la detección precoz, hay que hacer la parte del examen físico, hay que ver todos los factores que tienen que ver, lo que vamos a recurrir a los estudios complementarios. La siguiente, por favor. Listo. Acá nosotros, para enfocar el problema de la insuficiencia renal crónica, tenemos que ver de que en una primera fase donde hay una sospecha, tenemos que hacer en toda persona, de acuerdo a su vida, a sus características que tiene, hay que hacer una buena prevención primaria, o sea, hay que proteger, hay que tener una política de protección renal, así como protección cardíaca, protección neurológica, hay que tener una protección renal, ¿no? Como fase de prevención primaria. Ya una vez de que el paciente comienza a presentar alteraciones de la función renal en los estadios 1 a 4, ya eso es ya prevención secundaria. O sea, ya es un paciente enfermo que tiene que tener algunos cuidados ya médicos permanentes, ¿no? Y el tercer estadio que es significativo ya es cuando hay una falla renal crónica en el estadio 5, ahí hay que plantear una terapia de reemplazo renal, ¿no? Que puede ser mediante hemodiálisis, mediante diálisis peritoneal, trasplante renal, ¿no? Y en algunos casos, en los cuidados médicos y las complicaciones tienen que procederse a hacerse consulta mucho al hospital de esos pacientes y obviamente el estilo de vida se va a ir modificando y se va a afectar de repente con el curso de las enfermedades. La siguiente, por favor. Hay otro criterio también como un reloj, ¿no? El Clockwise Model, también que es lo mismo, solamente para que lo vean, que establece el parámetro normal de 90 a 120, de 60 a 90 el de temprano riesgo o moderado compromiso de 30 a 60, y acá previa a la falla renal entre 15 y 29, es el estadio 4,
y después viene ya la falla renal. La siguiente. ¿Cómo hacemos para manejar a los pacientes con enfermedad renal, no? El manejo general tiene que ser, hay que hacer un seguimiento del paciente permanentemente. Son pacientes que tienen una consulta continuada, que casi cada 2 meses, cada 3 meses tienen que ir a la consulta, y lo que tenemos que hacer es hacer un control del peso y la dieta que ingiere el paciente. Tiene que tener una actividad física para mantener la capacidad muscular y la parte ósea en forma adecuada. Y hemos dicho que tiene que suspender el tabaco. Hay que corregir la parte de la dislipidemia que tenga el paciente, sobre todo el LDL, que es el colesterol malo, que hay que tener un control de estos parámetros que al final tienen un impacto en daño cardíaco, ¿no? Y el control de la presión arterial es la parte de manejo general. Otro concepto también que tiene que tener es importante es el manejo del control metabólico, o sea, por medio de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada debe estar menor o alrededor de 7, del 7%, ¿no? Esa es la indicación, alrededor de 7%. Acá son un poquito, andando un poquito a 7.5, pero alrededor de 7. En la parte de la presión arterial se ha estandarizado que la presión debe ser entre 130 y 80. No, no más, tiene que ser hacia esa tendencia. Incluso hay algunos que preconizan de ser la presión más baja que el paciente pueda tolerar, ¿no? Otra consideración de la falla renal, pues de acuerdo a los estadios, son la microalbuminuria, que tenemos que evaluar la proteinuria que tiene el paciente, eh, y las indicaciones de cuando ya el cuadro evolucione a compromisos ya secundarios, la diálisis puede ser necesario en casos de descompensación urgente, cuando hay pericarditis también con derrame por causa del síndrome urémico. Pleuritis también se puede producir, encefalopatías con compromiso de la parte mental del paciente, que es la uremia. Ya no llegamos tanto a conmociones porque ya tratamos antes de que lleguen a eso. El uso de la eritropoyetina, y también el uso de diuréticos también viene a ser útil para estos pacientes, ¿no? El bajar el potasio también y con el control del equilibrio ácido de la parte de la acidosis metabólica es importante en el curso evolutivo de estos pacientes, ¿no? Un pilar muy importante del tratamiento es el darle los inhibidores YECA o ARA2. Esos tratamientos, aparte de que estabilizan la presión arterial, disminuyen la proteinuria en forma importante. Eso es un parámetro que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Cuando de repente, pero tienen la complicación, el de los IECA y los ARA2, que pueden producir elevación del potasio cuando usamos dosis muy altas, y en ese caso tenemos que cambiar el antihipertensivo hacia un calcio antagonista o un beta bloqueador cardiovascular. La siguiente, ya, listo. Entonces acá el tratamiento, ya haciendo un marco general, se realiza la educación el tratamiento no solamente es el tratamiento farmacológico, el tratamiento hospitalario, sino nosotros tenemos que preparar al paciente para un cuidado global del paciente integral. Entonces tenemos que darle un aspecto social, ¿no? Tenemos que ver cuál es su red de apoyo social que tiene que tener ese paciente, que necesita que alguien que le dé la alimentación adecuada, alguien que lo lleve al hospital para que haga su diálisis peritoneal, o sea, requiere una red social de apoyo. También requiere de la parte funcional que hemos dicho, tiene que hacer actividades básicas que le permitan mantener su capacidad funcional, tanto motora como como la marcha, la caminata que debe realizar, actividades de la vida diaria tienen que estar evaluadas, o sea que la parte funcional es importante. La parte biomédica son los fármacos que vamos a instalar en el paciente como parte del tratamiento. Y la parte mental, que también es importante porque esos pacientes, aparte de que pueden hacer depresión, hacen problemas cognitivos y afectación de su estado de ánimo que puede afectar al paciente. La siguiente, bueno, ya, muy bien. Em,
Entonces, en el tratamiento vemos que el adulto, hay adultos que tienen su capacidad individual de vivir, de hacer su vida prácticamente independiente, eh, incluso cuando están en diálisis, ¿no? Hasta un 60% pueden mantener una capacidad independiente. Hay unas personas que que son frágiles, ¿no? Porque les altera toda la parte humoral y son pacientes que frente a cualquier complicación adicional de otra enfermedad pueden afectar su vida, ¿no? Y los adultos que son dependientes, ya que están prácticamente, que no pueden tener una acción individual y que tienen que tener un soporte importante de las personas familiares o personas que viven con ellos. Listo, lo aplicamos ahí. Entonces acá ya hemos visto que los independientes hacen su vida diaria y su tratamiento es prácticamente basado en una serie de pautas, sobre todo en los criterios de manejo del uso de los fármacos. No hay una serie de criterios de BIRS, no sé si han estudiado ustedes eso, en los manejos de los pacientes, sobre todo a adultos mayores, y los criterios del Stop Start, que son esquemas de uso de fármacos específicos para este tipo de pacientes. Estado de ánimo y síndromes crónicos adicionales que puedan tener. La siguiente. Como hemos dicho, el adulto frágil generalmente tiene pues una serie de complicaciones, desde caídas hasta síndromes crónicos adicionales, ¿ya? Bueno, muy bien, sigamos adelante. La fatiga, estamos acá ya, listo, correcto. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Debemos hablar de fragilidad, ¿no? Los criterios de fragilidad son los pacientes, generalmente un paciente diabético es un paciente frágil, ¿no? Porque la glucotoxicidad le altera la respuesta inmunológica, le produce alteración en la función motora, le produce también estados de confusión. Entonces, esos pacientes generalmente tienen relación con personas que tienen más de 75 años, que tienen otras enfermedades que, como correlato, el paciente diabético es un paciente cardíaco y es un paciente renal prácticamente, y paciente neurológico, tiene afectación de los grandes órganos del organismo, ¿no? Tiene desnutrición, o sea que generalmente no desea comer porque tiene náuseas, inapetencia, entonces hay que tratar de dar una dieta para que no tenga una baja de su IMC por debajo de 23 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Tenemos que mantenerlo en los criterios más o menos adecuados de nutrición. Tiene dependencia para cuidados básicos, tiene la expectativa de vida de esos pacientes que tienen este tipo de eso es menos de 5 años, ¿no? Tienen tendencia a caerse, tienen tendencia a una depresión severa, tienen tendencia a problemas cognitivos importantes y alto riesgo social y económico. Generalmente son pacientes que tienen pocos recursos económicos porque, bueno, ya no trabajan y aparte eso su consumo de la atención implica pues el traslado al hospital es un taxi, no pueden ir en el micro, ya es un costo adicional, ¿no? Es el adulto frágil, entonces la siguiente por favor, una más, listo. Entonces acá en el adulto frágil que hemos dicho, hay una serie de aspectos que tenemos que evaluar de la parte farmacológica, hay que evaluar una serie de aspectos en la parte de los síndromes crónicos y generalmente como hay deterioro cognitivo puede haber este deterioro de demencia, ¿no? Y tiene que haber un apoyo importante de la familia, evitar el uso de diuréticos porque puede causar a veces hiponatremia, pérdida de fuerza muscular y se caen con mucha frecuencia, ¿no? La incontinencia urinaria que puedan tener los pacientes, la polifarmacia que a veces ingieren los pacientes, los suspenden medicamentos en forma innecesarios y evaluar potencialmente las interacciones farmacológicas. O sea, hay que tener mucho cuidado con los fármacos porque estos pacientes como tienen excreción renal, esos fármacos tienen excreción renal, hay que saber valorar y también la interacción entre ellos. La siguiente, bueno, hay una serie de criterios para eso. La siguiente, el tratamiento ya que depende de los pacientes que son
El anterior creo que tenemos que retroceder uno. Entonces tenemos acá los pacientes con dependencia. Tenemos que ver que hay que tener una valoración de su pacientes con dependencia porque son pues dependen pues del cuidado de alguien, ¿no? O sea, no pueden estar individualmente ellos por sí solos, no pueden conducirse. Entonces tienen que tener un apoyo y un cuidado significativo. La siguiente, por favor. La siguiente es lo mismo. Una Ya más. cambié, doctor. Pasamos de esta a esta. Ya, sigamos nomás, sí está bien, ya, Ah, ya ya, hemos ya, hablado ya. de las dependencias, sí, sigamos, Ya. ahí estamos ahora sí. Algunas consideraciones para diálisis, ¿no? También es importante. Estos pacientes van a terminar en la falla renal y van a requerir un soporte, un riñón artificial, digámoslo así, ¿no? Que es el uso de la diálisis, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal ambulatoria. Entonces, esos pacientes, generalmente, como dice, 18% de los pacientes con diálisis pueden mantener una capacidad, una actividad muy limitada, ¿no? Pero hay un porcentaje que sí puede mantener todavía su capacidad más o menos de función, ¿no? Pero generalmente estos pacientes tienen que acudir pues frecuentemente al tratamiento y eso también les lleva a que tengan que tener pues un acompañante permanente para la consulta médica. A veces también de esos cuadros también se cruzan con otras patologías, ¿no? Con enfermedades crónicas o con una presencia de una neoplasia y que obviamente acortan pues su periodo de vida, ¿no? Entonces, los, um, los pacientes que están con este tipo de trastornos tienen que tener pues una serie de características para escogerlos, ¿no? Acá en esto de diálisis tenemos que tener en cuenta que antes, hace unos 15 años, la diálisis no se recomendaba a los pacientes con nefropatía diabética. Entonces hubo presión porque dijeron de que no era, pues no era recuperar esos pacientes, ¿no? Pero la presión social obligó a que todos los pacientes con diálisis peritoneal puedan también ser asequibles los pacientes diabéticos. Y, y de ahí ya ellos han incorporado y son un número, como hemos visto, significativamente alto. Después ya cuando vino la época del trasplante renal tampoco se consideró a los diabéticos. Dijeron, ¿para qué vamos a darle a los diabéticos la posibilidad de que hagan trasplante renal si su curso evolutivo de la enfermedad no va a garantizar, se va a malograr otra vez el riñón? Pero también la presión social ha obligado que también los pacientes diabéticos tengan la oportunidad, ¿no? Pues no podemos marginar a nadie en opción. Si se encuentra un riñón compatible con ese paciente diabético, se le hace el trasplante renal y se le da el tratamiento de cuidado del trasplantado. La siguiente, el otro aspecto es el tratamiento pues, de todas las complicaciones que trae la insuficiencia renal. Vamos a ver más adelante en cada estadia que hay complicaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las complicaciones más frecuentes es la hiperpotasemia, ¿no? Estos pacientes hacen una retención de potasio que se acompaña con acidosis metabólica que ya conocemos, ¿no? Entonces, acidosis metabólica con hiperpotasemia o hipercalemia son acompañantes importantes de los cuadros de descompensación y de complicación de esos pacientes. Las alteraciones también electrolíticas también tienen que ver, están integradas las tres líneas del medio interno como responsables. Otro aspecto de complicación también frecuente de la insuficiencia renal es las enfermedades hematológicas, ¿no? Y principalmente la anemia, ¿no? Que es la que tiene que manejarse también para mejorar el pronóstico del paciente. Y finalmente, dentro de las complicaciones también frecuentes es lo que tiene que ver con el manejo del calcio, el fósforo y la paratormona, ¿no? Como hemos dicho, hay un fósforo elevado que desprende pues, el desplazamiento del calcio
de los niveles óseos y los redistribuye, y donde se redistribuye a veces produce calcificaciones, por ejemplo, en el riñón, ¿no? Entonces eso daña al paciente, por eso hay que darle calcitrol para redistribuir otra vez el calcio a los niveles óseos, ¿no? Y también se afecta pues la paratormona por ese tipo de factores. La siguiente. Ya, ahí está, ahí está. Muy bien. Ya está, perfecto. Entonces, lo que hemos señalado, que el riñón pues tiene tendencia a calcificarse, entonces el calcitrol está bajo, hay que darle calcio, tiene el fósforo elevado, entonces el calcio está bajo, entonces tenemos que hacer un tratamiento para controlar y elevar la paratormona, ¿no? Para que pueda haber no se produzca una pérdida progresiva de la función y de la masa renal. La osteodistrofia renal va a producir obviamente la osteomalacia y la osteitis fibrosa, que van a producir alteraciones pues, de la parte ósea, ¿no? O sea, una fragilidad ósea. Las calcificaciones, como se desplaza el calcio a sitios que no corresponden, a veces se producen calcificaciones a nivel vascular y calcificaciones valvulares, ¿no? Que alteran también el funcionamiento cardíaco y del sistema vascular. La calcifilaxis, ¿no? O la calcificación de tejido blando, se produce acumulación de calcio en tejidos blandos, ¿no? Que no existían ahí con formación como de masas óseas difusas en el cuerpo, ¿no? Y generalmente estos efectos pues sobre los órganos afectan y llevan pues a complicaciones y al final fracturas óseas, debilidad muscular y al final mortalidad. La siguiente. El tratamiento de las complicaciones de insuficiencia renal tienen que ver cómo evaluar, hay que evaluar el cuánto de calcio tiene el paciente, usar el calcio en sérico, el fósforo hay que usar cada 3 meses más o menos, y la paratormona al menos una vez al año, ¿no? La dieta tiene que tener una dieta baja en fósforo, tiene que tener por debajo de 800 a 1000 miligramos por día, y, y aparte de eso tiene que haber si hay una hiperfosfatemia y el calcio está normal, hay que usar quelantes de fósforo como carbonato de calcio o acetato de calcio para corregir ese trastorno. Y también igual si hay paratormona elevada y calcio normal, entonces hay que usar calcitriol, ¿no? Que es lo que usamos generalmente en los pacientes para evitar que se produzca pues la redistribución de la parte del calcio. Acá a la parte derecha van a tener ustedes para revisar todos los alimentos que potencialmente tienen fósforo elevado y que alimentos que tienen bajo de fósforo que deben ingerir como parte del esquema de tratamiento que tiene en la dieta que tienen estos pacientes. Muy bien. Aquí esta parte hacemos un resumen rápido para concluir mucho de lo que hemos hablado. Es en el estadio 1. Las características clínicas, ¿cuáles son? Una tasa de filtración glomerular que está alrededor de 90 o más, ¿no? Entonces, con daño renal evidenciado por un poco de proteinuria o anormalidades estructurales, ¿no? Tenemos el antecedente que hay una alteración renal, depende de tipo hereditario, o por frecuentes infecciones urinarias, o por litiasis, ¿no? Entonces ya tenemos la sospecha en ese paciente que puede ser que está en un estadio 1. Y generalmente, como hemos señalado, es asintomático, no tiene manifestaciones, pero ya tiene algunos efectos de daño, ¿no? Tiene hipertensión o normal o leve, ¿no? Esos son factores que tenemos que, como características clínicas del estadio 1. ¿Cómo manejamos estos pacientes? Hacemos el control de la presión arterial, que es importante mantener entre los parámetros menores de 130/80, el tratamiento de la causa subyacente, que puede ser o diabetes o hipertensión, tenemos que tratarla adecuadamente, modificación del estilo de vida, o sea, tenemos que cambiar el estilo de vida, la dieta, no tiene que comer mucha proteína porque sobrecarga la función renal, ¿no?
Entonces, y el ejercicio que tiene que ser un ejercicio programado, rutinado para mantenimiento de la parte muscular. Es en estadio 1. En el estadio 2 ya la función renal baja de 90 hasta 60, ¿no? Entonces el paciente todavía sigue presentando aparentemente asintomático o sintomatología inespecífica, leve, que a veces no se puede precisar. Eso se debe a que generalmente como ya hay un compromiso de las nefronas, pero las nefronas que hemos dicho que usamos un 60%, hay una reserva de 40%. Entonces, cuando ya comenzamos a fallar con ese 60%, entonces echamos mano a esta reserva. Y esta reserva permite mantener la función renal aparentemente normal, pero ya hay una falla. Entonces, el paciente todavía sigue siendo asintomático y tiene síntomas leves. Es en el estadio 2. El manejo terapéutico nosotros lo confirmamos fue con la filtración glomerular y las pruebas de proteinuria, y podemos ya monitorizar al paciente cómo está la función renal, cómo está la proteinuria, que es factor importante en el control terapéutico del paciente. Hay que controlar todas las comorbilidades que puedan tener de implicancia. Si es diabetes, hay que nivelar los niveles de glucosa, como he dicho, con hemoglobina glicosilada por debajo de 7 o alrededor de 16 de presión arterial, hay que mantener por debajo de 130 con 80 y evitar pues, la ingesta de alimentos o de medicamentos que puedan causar daño a la función renal. La siguiente, grado 3. Entonces tenemos características clínicas, tenemos la filtración glomerular, ya está por debajo de 59 a 30, ¿no? Ya en este caso, este paciente ya tiene manifestaciones clínicas evidentes, ¿no? Se fatiga, se cansa, puede tener edemas en miembros inferiores, principalmente, ya comienza a presentar de repente un descenso de la parte de la hemoglobina, como mucho la hemoglobina es normocítica, normocrómica, ¿no? Que es igual como todos los cuadros de anemias crónicas. Y en este caso es por la deficiencia de eritropoyetina, que es lo que juega un papel importante, y en el aporte de fierro. A veces está depletado los niveles de fierro sérico, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación de la función del fierro sérico que tiene el paciente, de, la, de, la, de algunas sustancias que tienen que ver con la transferrina, la ferritina, que son las que tienen que ver con el traslado y la acumulación del fierro en el organismo de la persona. Y por eso que inicialmente se le da un tratamiento complementario con fierro para que pueda depletar o recargar sus reservas, ¿no? Pero a veces con reservas no hay función, entonces ahí sospechamos de lo que hay es la falla de eritropoyetina, que es la que se encarga de la utilización de ese fierro acumulado en las reservas de fierro para la utilización y la conversión en glóbulos rojos. Alteraciones fosfocálcicas que hemos dicho, se eleva el fosfato y baja el calcio, porque el calcio se va desplazando de la parte ósea, llega al torrente sanguíneo y se distribuye en lugares que no debería ser, ¿no? En las válvulas, en los vasos, en algunos tejidos, sobre todo blandos, que hay que controlar eso porque si no el paciente se va a ir descalcificando, ¿no? Y ya tiene repercusiones secundarias por esa descalcificación. Y la paratormona hay que controlarla para que no se produzca esa movilización del calcio. Manejo terapéutico, ¿qué vamos a hacer en estos pacientes de estadio 3? Es muy importante el uso de la dosis YECA y no será 2, ¿no? Porque ese paciente tiene pues proteinuria, pérdida de peso, se adelgaza, pierde sus proteínas por la orina, entonces lo lleva a fatiga y edemas, ¿no? El tratamiento de la anemia, acá como hemos dicho, primero damos fierro, después ya cuando vemos que el fierro no está como, tiene fierro, pero no se forma porque tiene una hemoglobina por debajo de 10, ahí usamos la eritropoyetina. Esa es la indicación de uso de eritropoyetina. Y el control del metabolismo óseo mineral, otra vez es importante en estos pacientes. El grado 4 es, nuevamente, tenemos menos de 15, de 15 a 29, de 29 a 15, ya de la tasa de filtración glomerular,
ya los signos de falla renal, de síndrome urémico ya se presentan con mayor frecuencia. Hay fatiga, hay anorexia, hay náuseas, hay cuadros de confusión, desorientación en el paciente, astenia, ya compromete, esos son signos de manifestaciones del síndrome urémico. Y complicaciones metabólicas marcadas, ¿no? Ya se altera, pues, como le digo, el fósforo, el calcio, el sodio, acidosis metabólica, desequilibrio electrolítico, ¿no? Todo ese tipo de factores ya en el nivel 4 que está todavía con una función limitada del riñón, pero ya comienza a fracasar la función renal, ¿no? Entonces, el manejo terapéutico, ¿qué cosa es? El manejo terapéutico implica la preparación para la terapia de reemplazo hormonal. Hay que preparar al paciente. La preparación de este paciente que está en estadio 3 y ya tiene una función que está comenzando a fracasar la parte renal, tenemos que preparar, tenemos que ponerle, hacerle fístula para que lo pongamos al paciente a un programa de hemodiálisis. La fístula no se programa de un día al otro. Hay que poner una lista de espera para que le hagan su fístula, la fístula tiene que madurar. Entonces es un tiempo que demora, ¿no? Que puede demorar 6 meses a un año para que ese paciente ya puede entrar a un programa de hemodiálisis. Y estamos en el estadio 3, en el estadio 4, perdón. Entonces, esta es una preparación al paciente para ese tipo de procedimiento, ¿no? O si va a entrar a diálisis peritoneal, depende, son para pacientes que no tienen muchas operaciones, no han tenido manipulación quirúrgica abdominal, ¿no? Porque no hay bridas y no se puede hacer bien la diálisis peritoneal, entonces tiene que hacerse hemodiálisis en ese paciente. Y también al mismo tiempo, también este paciente hay que prepararlo para que pueda entrar al programa de trasplante renal, ¿no? Porque el tratamiento más o menos definitivo, la diálisis es un tratamiento temporal para que pueda ser sometido a un programa de trasplante renal. Entonces, el trasplante renal tiene que ser la compatibilidad inmunológica, poner en la lista internacional y donde haya donantes, compatibilizan y si es compatible, se hace el trasplante, entra al trasplante el paciente. Obviamente que ese programa no es esa lista y esa oportunidad no es inmediata, demora 1, 2, 3 años en conseguir un riñón compatible, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa en el programa normal de trasplante, que es internacional. Pero hay gente que se consigue pues un donante compatible. Eso ha pasado mucho en Afganistán, en la zona acá de Asia Menor, hay gente que vende su riñón. O sea, en Ucrania era un sitio donde hacían trasplante renal, había mucha gente que vendía su riñón. Entonces venía la gente de Europa, hacía operar en Ucrania y se regresaba a Europa ya con su trasplante. Acá también eso también existe en el Perú, pero es una cosa teóricamente ilegal, ¿no? Ha habido un problema con algunos médicos que trabajaban en el Seguro Social en Lima, que trabajaban en la clínica, pues en la clínica hacían operaciones de trasplante renal. Tenían mucha experiencia en el seguro, ganaban experiencia y después le hicieron fuera, ¿no? Entonces traían al donante, le sacaban el riñón y lo insertaban en el nuevo, hacía un turismo de salud. Y después el norteamericano se regresaba a su país ya para entrar al programa de tratamiento de su cuadro de trasplante renal, ¿no? Y la persona que había sido sometida al procedimiento, bueno, recibía su compensación económica y desaparecía eso. Ese es un programa medio ilegal. El legal es que entras a una lista de espera internacional en el cual, donde es compatible, te traen el riñón si es acá, o es en Cali, o es en Caracas, o es en México, el riñón camina, o sea, va inmediatamente al sitio para trasplantarse. Entonces, en esta fase hay que preparar, no es un procedimiento que se hace de un día al otro, es una preparación que puede durar años, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tener al paciente preparado para que pueda entrar al programa, ¿no? Cuando sea conmigo, tenga estadio 5, cuando fracase mucho la función renal, entonces ahí tiene que tener la opción de poder entrar en forma progresiva al tratamiento. Ahora, esto también implica de que tengamos que corregir todos los factores que hemos dicho, la anemia,
la acidosis, la hiperfosfatemia, el estado nutricional del paciente, para que pueda tener un trasplante exitoso, si es que va a entrar, o para una terapia de diálisis también. En la educación del paciente, hay que vacunar a los pacientes para que van a entrar a hemodiálisis, vacuna contra VIH, vacuna contra la hepatitis, ¿no? Entonces al paciente hay que prepararlo para eso, ¿no? Para que esté preparado, porque generalmente todos los pacientes que entran al programa en hemodiálisis, hay muchos pacientes que hacen realmente complicaciones pues, de hepatitis, ¿no? Que es a veces la hepatitis C, que es la causa que puede complicar la vida del paciente y no la insuficiencia renal. Entonces corregimos todos los factores aledaños y lo otro que es muy importante es la educación. La educación del paciente debe ser desde el comienzo, ¿no? Desde la fase 1, 2, pero generalmente en la fase 3, en la fase 4, hay que educar al paciente en las condiciones que va a tener que enfrentar en su nuevo proceso de control y seguimiento, ¿no? Los pacientes van aprendiendo, van asimilando, colaboran, muchos de ellos colaboran, algunos pues se deprimen, pero la mayoría de ellos participan mucho en su proceso de cuidados y obviamente si logran comprometer a la familia, realmente el paciente va a tener un curso evolutivo favorable, ¿no? Y preparar su plan de diálisis, también como le digo, tienen que entrar al programa de diálisis si es que pues, ya viene la complicación. Pero ¿cuál es el concepto? Que hasta el estadio 4 el tratamiento es es médico. Cuando ya pase a la fase 5, ya ahí ya se implementa el programa de diálisis o de trasplante renal. La siguiente, por favor, ahí estamos. Entonces, cuando ya hay fracaso renal, hay una falla renal, la función renal por debajo del 15%, o sea, ese riñón no es capaz de poder eliminar todos los cuerpos nitrados, entonces ahí ese paciente ya está en un fracaso, una falla renal. Entonces ahí se presenta el famoso síndrome urémico severo, ¿no? Antes este cuadro se llamaba insuficiencia renal terminal, ya no se usa ese término porque ahora tenemos oferta al paciente, tenemos la oferta de hemodiálisis, tenemos la oferta de trasplante de riñón. Entonces ya no es terminal, es un paciente con falla renal y que su complicación más frecuente es el síndrome urémico, ¿no? Y este paciente necesita una terapia de sustitución renal. Acá es indicado la sustitución renal. O sea que en el estadio 5 hay que hacer sustitución, hay que hacer hemodiálisis, hay que hacer la posibilidad de trasplante renal, ya con el paciente seleccionado, procesado en la lista de espera internacional, ya en el momento que ya el cuadro coincide con una falla, puede entrar al programa de hemodiálisis temporalmente mientras consigue su donante o puede que ya va a entrar al programa mundial, pero consigue donante, se hace trasplante renal. ¿Ya? Ese es el estadio 5. No se hace trasplante renal en el estadio 4, ni en el estadio 3, solamente en el estadio 5. Esos son los protocolos. Ahora que una persona que tiene falla renal y que tiene recursos y consigue donante, bueno, eso está fuera de protocolo, ¿no? Eso puede existir. Hay mucha gente que lo hace, que los que tienen dinero, sobre todo los países del primer mundo, que van, como les digo, a lugares como Afganistán, incluso ahí secuestran gente y le sacan el riñón. Pero por eso que ahí hacen a veces despistaje masivo para buscar. Y después, de todo hay, ¿no? De todo hay en el mundo, es un tráfico muy grande ese problema de los trasplantes. Bueno, ¿cuál es el manejo terapéutico del estadio 5? Es inicio de la hemodiálisis o de la diálisis peritoneal o de trasplante renal, ¿no? O sea, el estadio 5, ahí está la indicación. El soporte nutricional es importante para que el paciente mantenga su capacidad funcional adecuada y el control de la patología sintomática, ¿no? Que puede presentar el paciente. Y en algunos casos, el paciente no puede, ya sabemos que no va a entrar al programa de trasplante, ¿no? Porque tiene múltiples patologías, es muy senil, no puede soportar de repente el procedimiento de trasplante, entonces, o tiene una enfermedad severa, una neoplasia, ¿no? O sea, realmente ahí el programa de cuidados paliativos se llama, es para que el paciente entre a un programa de terapia sustitutiva transitoria, de apoyo, pero no digamos de trasplante renal, ¿no? O sea, no hay una selección para el trasplante renal. La cirugía de trasplante renal debe estar costando $35,000 ahora.
Ya ha bajado, ya antes era más de 50.000. La siguiente, por favor. Entonces, acá en la parte de tratamiento no farmacológico, ya hemos visto todo lo que corresponde, pero tenemos que tener un soporte no farmacológico. Ahí está la reducción de peso, si es obeso, hay que hacer una reducción de peso. Si hay que preparar una dieta DASH especial para los pacientes, una dieta rica en frutas, vegetales, productos lácteos, que sean bajos en grasas y tienen que ser, sobre todo las grasas reducir grasas saturadas y totales, ¿no? Entonces, bajo en proteínas también, no puede tener mucha cantidad proteica, ¿no? Porque sobrecarga la función renal. Entonces, tenemos que dosificar la cantidad de alrededor de 1 miligramo por kilogramo de peso de proteína podemos dar. Y lo que ellos hacen, pues, proteínas de alto valor, como son la kiwicha, la quinoa, ¿no? La soya, podrían ayudar, que son proteínas de alto valor biológico, ¿no? La reducción de sodio en la dieta, hay que bajar el sodio, una dieta normal es entre 4 y 6 gramos, tenemos que bajar a 2 gramos o 3 gramos a los pacientes para que no tengan mucha retención de sodio. Y actividad física también reglada, que tiene que hacer el paciente es una actividad física reglada, moderación del consumo de alcohol, bueno, alcohol y tabaco son elementos que también producen daño en el paciente. La siguiente. Entonces ya el seguimiento hemos dicho, ¿no? Este paciente tiene que venir a la consulta. Para que tengan ustedes una idea, generalmente pues los pacientes son, esos pacientes, acá hay unos 25 consultores de nefrología para el seguimiento de los pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿no? Hay un consultorio para trasplantados, un consultorio para los que están en diálisis peritoneal, todos los días. O sea que prácticamente son 8 o 10 consultores a la semana. De eso, y aparte los consultores de los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? O sea que tienen 25 consultores en el hospital, por ejemplo, el Hospital Nacional, a la semana para los pacientes con patología renal. Bueno. Después de eso, los pacientes hay que ver los factores de riesgo, hay que corregir pues, lo que hemos dicho, la tensión arterial, la creatinina, la relación albúmina-proteinuria, que son análisis de sedimento urinario, que tenemos que hacer la pexizaje. Si es normal, entonces diagnosticar y clasificar estadio clínico, y si es si tiene algún tipo de modificación, entonces hay que ver los factores de riesgo de la insuficiencia renal y es que hay que hacer el escrutinio y seguimiento del paciente. La siguiente. Ya en el seguimiento del diagnóstico establecemos el estadiaje del paciente, en qué estadio está, y en cada estadio se van haciendo los tratamientos que corresponden, que ya hemos comentado, y que tiene su seguimiento y su secuencia progresiva. La siguiente. Ya vamos a concluir, ya estamos llegando a las conclusiones. Entonces, la enfermedad renal es como hemos dicho, es una patología que tiene muy grave repercusión en la persona, en el paciente y en el entorno del paciente, o sea, en la familia del paciente, ¿no? Y que va obviamente a incrementar en forma significativa las hospitalizaciones, va a producir una disminución de la calidad de vida importante y va a llevar pues a hospitalizaciones frecuentes y a la mortalidad pronta, ¿no? Entonces, este cuadro se va instalando en forma lenta, progresiva, y, y como hemos dicho, el criterio básico es de que tiene que ser más de 3 meses de falla renal o de progresión de enfermedad. Menos de 3 meses es insuficiencia renal aguda, que tiene otro procedimiento de tratamiento. Se puede clasificar también mediante ya hemos visto, la filtración glomerular y por medio de la albuminuria, que nos va a permitir establecer las 5 categorías que hemos trabajado y tenemos que ver los factores de riesgo que ya los conocemos, la edad, la diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, antecedentes familiares de primer grado, diálisis, trasplante renal en la familia, antecedentes nefrológicos, ¿no? Para que tengamos esa posibilidad. La siguiente. Entonces,
Ya hemos cambiado, ya. Ya está. Las manifestaciones clínicas, ya hemos dicho que hay un grado de disfunción del riñón. Las 3 primeras fases prácticamente son casi, podemos decir, son asintomáticas, ¿no? O son de una sintomatología tan elemental, inespecífica, que a veces no permiten pues identificar claramente si no es un estudio eh, con examen, ¿no? Con examen físico, análisis, buscando el screening, o sea, la filtración glomerular y la parte que tiene que ver con la proteinuria. La siguiente. La anterior, te has pasado una muy rápido, una anterior. Ahí está. Entonces las manifestaciones clínicas dependen, pues ya, no, eso ya hemos visto, ¿no? Ya estamos en la final, está bien. Entonces, bueno, conclusión. Entonces la conclusión es de que la insuficiencia renal, como ya hemos dicho, no se olviden, es una enfermedad que tiene que avanza de forma progresiva y que tiene un inicio lento y que se presenta más de 3 meses en su proceso evolutivo. Es una cosa importante. Hay una serie de trastornos que son de causa de la diabetes, de la hipertensión y sobre todo tiene que ver con trastornos de la parte metabólica, de la parte del fósforo y el calcio que alteran el funcionamiento del paciente. Estadio 4 ya comienza a haber una restricción de la función renal, ya comienza el riñón a estar insuficiente en su función y ya comienza a aparecer el síndrome urémico. Y con el síndrome urémico aparece el compromiso de la parte neurológica, de la parte cardiovascular, de la parte renal, la parte digestiva. Entonces el paciente tiene que ya tener procedimientos de preparación para el momento que tenga falla renal. Y recién en el estadio 5 es donde se establece la diálisis, donde se establece el trasplante renal. Pero en la fase 4 hay que prepararlo al paciente en todo el proceso logístico para esa implementación. Porque no se hace eso de un día al otro, es lo que tiene que tener en cuenta. Demora hasta 1 año, 2 años para que se implemente. Ya uno sabe que ese paciente potencialmente puede llegar a diálisis renal o a trasplante renal. Pero tenemos que trabajar con él para que el paciente vaya evolucionando. Y concomitantemente con todo eso hay que educar al paciente y a la familia para que sean el soporte básico para su evolución favorable de su curso. Ok, muy bien, yo creo que eso es lo más importante de esta clase. Creo que he vuelto a remarcar cada 3 veces las características que ustedes tienen que manejar esta patología para que la comprendan bien y la puedan manejar. Ok, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ya, ok, ya listo. Les da todas las claves, no se van a quejar. Ya tienes ahí las exposiciones que lo revisen, de ahí está todo concreto. ¿Listo? De Ya, acuerdo, doctor. ya nos vemos ya en el examen. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, doctor. doctor. Buenas Gracias. noches. Hasta luego.